Hola a todos, Dios los bendiga. Qué bueno de nuevo estar juntos en este día, compartiendo la palabra del Señor, siguiendo con nuestro devocional en la carta de Santiago, eh, iniciando este mes de junio del 2020 y pidiéndole a Dios que sea quien nos dirija para hacer cada día más conforme a su voluntad en Cristo. Es para mí una bendición poder compartir hoy Santiago capítulo 2, versículo 20 hasta el 26. Santiago 2, 20 al 26. Si tiene su Biblia me puede acompañar allí atentamente. Dice así la palabra del Señor. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por sus obras, o por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La justificación por medio de las obras o por medio de la fe. La realidad es que la Biblia establece que somos justificados por la fe. El texto que cita el autor, que es Santiago, lo cita de Génesis capítulo 15, donde se nos habla, en versículo 6 más exactamente, o se declara que Abraham le creyó a Dios cuando Dios le prometió que sus descendientes serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y le creyó a Dios. Ya luego, el que él sacrificara o dispusiera a su hijo para el sacrificio, a Isaac, delante de Dios, se nos narra en el capítulo 22 de Génesis, sucede después. Aquí Santiago cita primero la disposición de Abraham para sacrificar a su hijo y luego dice que le fue contado por justificación o por justicia porque le creyó a Dios. Pero también ese texto de Génesis capítulo 15 versículo 6 es citado en Romanos capítulo 4 versículo 3 por Pablo y en Gálatas capítulo 3 versículo 6 por el apóstol Pablo. Y en el caso de Romanos como en Gálatas no está hablando de por las obras de Abraham, sino todo lo contrario. Cuando usted lee a Pablo en Romanos, dice que no somos justificados por las obras, simplemente le creyó Abraham a Dios. Y más claramente en Gálatas se nos dice que no podemos salvarnos por el cumplimiento de las obras de la ley, y allí se cita en el capítulo 3 versículo 6. Es más, le llama fuertemente insensatos a los Gálatas por habiendo creído el evangelio de Jesucristo por la sola fe y por la obra del Espíritu caminar en Cristo, ahora querer caminar por medio de las obras de la ley, cumpliendo las obras de la ley para salvarse. Entonces se contradicen, como decíamos ayer en el texto anterior, los versículos anteriores en nuestro devocional. No se contradicen, se complementan. Lo que sucede allí es que se le está hablando, si usted lo leyó atentamente conmigo, al hombre vano, es decir, al hombre que no es vano, quiere decir que es vacío o que está sin Dios y que solamente está diciendo, como lo dijimos ayer en los versículos anteriores, que tiene fe, pero realmente no la tiene. Entonces la expresión que es la más polémica para muchas personas: ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces la expresión la fe actuó juntamente con sus obras, dicen, es hay que tener fe y hay que tener obras. Así deducen muchos. Y más aún cuando leen la expresión que es más fuerte para polemizar sobre que somos salvos por obras, cuando dice: vosotros pues veis, el versículo 24, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, cuando en Romanos ha dicho Pablo que solamente por la fe. La realidad es que aquí está hablando es de aquel hombre, como lo vemos en el mismo contexto, el versículo 22, en el que no se ha perfeccionado la fe o no se ha mostrado madura la fe a través de las obras. Lo que está queriendo aquí Santiago, como cualquier buen pastor, es
que nosotros no nos quedemos sin fruto, los creyentes, y que los inconversos caigan en cuenta de si su fe es real o no, y si realmente confían en Cristo o no. Y como ya lo vimos en estos días, las obras que está queriendo ver Santiago en sus receptores de la carta son las obras que por amor a Dios se reflejan en la relación de amor con los demás. Entonces aquí también nos cita el caso de Rahab, la ramera, que fue la que recibió los espías, pero ella también antes de hacer esto creyó, porque cuando estaba hablando con ellos, de acuerdo al Antiguo Testamento, con los espías que recibió en el tiempo en que ya no Moisés sino Josué iba a entrar a la tierra prometida, les dijo, nosotros sabemos que Jehová Dios les ha entregado esta tierra, lo sabemos. Ella confió en Dios y dijo, sabemos que Jehová Dios es Dios del cielo y de la tierra, y creyó en Dios o confió en Dios antes de hacer la obra de ayudar al pueblo de Dios. La palabra justificado es muy importante aquí. Aquí la palabra justificado no está diciéndonos que seamos declarados justos solamente por las obras, es decir, por nuestro obrar. También Pablo nos dice que somos declarados justos no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Lo que está diciéndonos aquí es que esa justificación o ese de ser declarados inocentes por la justicia de Cristo y no por nuestra propia justicia, que nunca la podremos alcanzar perfectamente, es decir, nunca podremos ser perfectos en obrar, se manifiesta en las obras. Sencillamente somos justificados por la fe, pero como le decíamos ayer, la fe o la confianza en que Cristo pagó con sus obras para que su justicia fuera imputada sobre nosotros y nosotros seamos declarados inocentes delante de Dios por medio de Cristo, se nota a través de la transformación en nuestro corazón. Aquí se están uniendo dos cosas que no pareciera ser muy fácil de detectar cuando se lee muy someramente, y es justificación y santificación. Entonces la justificación es la declaración legal, pero esa justificación se nota en la santificación, es decir, en la práctica de nuestra vida diaria. Y aquí lo que está queriendo Santiago como buen pastor es que esa justificación se vea, se note. Somos justificados por la fe que obra, no por la fe que se proclama, no por la fe que se dice tener, no por la fe que se ostenta, no por una fe vana, sino por la fe que obra. La fe que obra es la fe que realmente nos ama, nos santifica. Así que en este día nosotros vamos a orar, y permítanme, ahora que estamos en un devocional en vivo y está timbrando el teléfono, permítanme colgarlo. Vamos a orar precisamente para pedirle a Dios que nos santifique, porque resulta que la justificación es la declaración de que somos justos por medio de la fe en Cristo, por la justicia de Cristo, pero la santificación es el resultado que debemos ver. Hermanos, es tan claro que es por la justicia de Cristo y no por nuestra justicia, que precisamente por eso es que Abraham creyó. El caso de Abraham es el caso típico, y déjenme citarles algo antes de orar. Hebreos dice que Abraham creyó y confió tanto en Dios, no solamente que le iba a dar a su hijo, sino que cuando se lo dio, como dice aquí Santiago, lo fue a ofrecer. Pero Hebreos dice que lo fue a ofrecer pensando que Dios era poderoso para resucitarlo entre los muertos. Esa es nuestra fe. Confiamos en que Cristo vivió perfectamente por nosotros, su justicia nos es imputada a nosotros no somos perfectos, Él sí, y que Él resucitó y que nos resucitará junto con Él para la eternidad en el cielo, en la redención eterna. Así que eso se vea en nuestras vidas. Somos justificados por la fe, por una fe que obra, porque si no obra es una fe muerta en sí misma, es solo de labios, solo se dice, seríamos solamente hombres vanos. Padre, te damos gracias en esta tarde por permitirnos compartir el devocional de Santiago en tu presencia, y te pedimos, oh Santo Señor, que nos enseñes a ser como Abraham y como Rahab, no en los detalles particulares, porque solo hubo un Abraham y solo hubo una Rahab, pero sí hay muchos que han confiado en ti y han confiado en que tú los has perdonado en Cristo, que han creído, Señor, no en su propia obra, sino en el Cristo que obró por nosotros, y por eso obran, y por eso sus obras muestran que su fe es viva y que no son hombres o mujeres vanas, vacíos, solo proclamando una salvación que no ha obrado en su corazón.
Entendemos, oh Santo Señor, que la justificación es que somos declarados inocentes y nunca lo seríamos por obrar. La justificación es por medio de la obra de Cristo, de la justicia de Cristo, y nuestro obrar es porque sabemos que somos justificados. Somos justificados por Cristo por medio de la fe, por medio de una fe que ha confiado en Él y se nota por el hecho de que somos movidos por Él y obramos conforme a su voluntad. Gracias, Señor, te damos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Recuerden que pueden dejar sus inquietudes y pueden lógicamente también comentar. Cualquier inquietud la puedes dejar allí en los comentarios. Bendiciones.